When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos Mérida nuevamente desde mi cocina, su cocina. Este día vamos a preparar en este video una salsa de mi autoría para pastas. Una salsa fuera de serie. Muy parecida a la salsa pomodoro marinara, pero es muy deliciosa. Tiene básicamente los mismos ingredientes que estas dos salsas, que es el ajo, la cebolla y el tomate, solo que lleva unos ingredientes adicionales, en especial un ingrediente que la hace espectacular, que es la anchoa. La anchoa no es muy popular aquí en Panamá, pero créanmelo que esto hace la diferencia del día a la noche, fuera de serie. Vamos a hacer la salsa. Como les digo, tengo unos ingredientes adicionales, y para acompañar la pasta con esta salsa tengo unas colitas de langosta, cortesías de mi gran amigo Marco Carica. Así que hasta boquete, un abrazo, Marcos, muchas gracias a ti y a tu esposa. Y vamos con los ingredientes adicionales que les dije. Tenemos zanahoria, pimentones amarillos y verdes, por supuesto la cebolla y el ajo. Tengo una cajita de como 25 hongos frescos, ya previamente los limpié y los piqué en 4. No tengo albahaca fresca, sino que vamos a usar orégano y albahaca basil de frasco. El tomate, les recomiendo que cualquier tipo de salsa que ustedes hagan a base de tomate, usen siempre tomate importado, enlatado, porque dejen el tomate perita, el tomate roma que venden aquí en Panamá, mejor comerlo crudo para ensaladas y cosas de esas, pero para salsa no podemos competir con los productos importados europeos. Así que espero les guste esta receta, y lo más importante de todo es esto. Cuando ustedes hagan la salsa, hagan bastante para que sobre. En un Tupperware lo guardan, lo congelan de 6 meses hasta 1 año, puede estar congelado eso ahí. El día que tienen un antojo, bajan, descongelan, calientan en una olla, la mezclan con su pasta favorita, pero esto lo hicieron ustedes y se llevan todo el mérito del mundo y la satisfacción de comerse esto, que es una delicia fuera de serie. Así que bueno, vámonos con los ingredientes y el procedimiento de la salsa. Pusimos el ajo y pusimos más o menos 6 filetes de anchoa, y simplemente ellos se desintegran y le van a dar el sabor inicial a la salsa que vamos a hacer. Ya estoy dorando en el aceite el ajo con la anchoa. Ok, repasando, tenemos la olla, el fuego bien alto, lo máximo. Entonces pusimos buen aceite de oliva italiano, extra virgen, más o menos un cuarto de taza, un poquito más. Bastante ajo, como 12 clavos de ajo machacados, aplastados con la parte plana del cuchillo y cortados en trozos. Pusimos cebolla amarilla, cebolla rosada, 2 y 2, cebollas chicas, no muy grandes, y 2 pimentones picados en trozos, todos en trozos grandes, 2 pimentones amarillos y 2 pimentones, un pimentón verde, perdón. Esto simplemente a fuego alto. Lo que quiero es saltearlo. Unas 2 cucharadas de pasta de tomate, pueden ponerle cualquier tipo de pasta de tomate, y la voy a mezclar, a incorporar antes de agregarle. Acuérdense que hicimos un deglaze con vino.
Una vez más le voy a subir el fuego al máximo y le voy a incorporar, así mismo con todo el jugo, los tomates. Voy a ponerle 2 salsas de tomate. Tomates enteros pelados, simplemente los estoy girando. Voy a bajar un poquito el fuego, un poquito nada más. Ok, vamos a resalar nuevamente. Sal kosher y le vamos a poner un poquito más de pimienta. Ok, ven el espesor, está bastante espesa la salsa. Entonces le voy a poner más o menos la mitad de una lata de caldo de carne. Simplemente para hacer más líquido, ¿no? Qué lástima que no tengo el basil fresco para ponerle, la albahaca. Soy un imbécil de no haber tenido. Muy bien, vamos a preparar ya el motorcito y vamos ahora, ya tiene la salsa desde su inicio hasta el momento en que le agregamos el caldo de carne. Ha pasado más o menos como unos 18 a 20 minutos. Entonces, yo no quiero que los vegetales se pierdan, o sea, se desintegren, sino yo quiero que tenga un poco de consistencia la salsa. Entonces no los voy a dejar cocinar más. Simplemente como a los 20 minutos de haber comenzado, entonces yo introduzco para hacer un puré de la salsa, ¿no? Voy presionando. Y le voy a dar la consistencia que yo quiero. Miren qué delicia esto. Si ustedes no tienen el blender ese, no tienen el aparato, se los recomiendo tenerlo, pero si no lo tienen, no se hagan problema. No llamen a la policía ni a los bomberos, no ha pasado nada. Consigan una licuadora, ¿tá? Y meten parte de la licuadora de los vegetales y le meten parte de caldo y lo licúan, pero con toques o un food processor y le dan unos toquecitos. Pero esta es la consistencia que yo quiero. Esta es la consistencia que viene dentro de esas latas, de esas que venden en todos los supermercados, que vienen de afuera. Esta salsa quedó fuera de serie, pero no está lista todavía. Una cuchara para que hablen con su cerebro y el cerebro les diga qué le hace falta. Acuérdense que siempre le pueden agregar, pero es muy fácil una vez que le agregaron quitarle. Entonces, ahorita lo van a probar y el cerebro les dice, está bajo de sal, tiene muy poca pimienta. Hay que ponerle más sal de ajo. En fin, ustedes lo van probando y eso le va diciendo, a ver. Está muy bien, pero necesita más cocción. Entonces, voy a taparla. Voy a bajarle el fuego. Está de 10 niveles, está en nivel 3. Entonces la voy a dejar tapada. Y ahora, lo más importante, yo puedo aquí decirles, oigan, agréguenle 1 o 2 cucharadas grandes, una cucharada de sopa de azúcar para darle dulzor, pero no me gusta en mi salsa ponerle azúcar. Utilizo zanahoria y la zanahoria le eleva el nivel de dulce. La zanahoria por lo regular es muy dulce, así que la voy a rallar. Ok. Ya tengo mi zanahoria rallada entera. Voy a esparcirla en mi salsa. Ok, ya rallé una zanahoria y se la incorporé a la salsa.
tengo dos opciones. La tapo y más o menos en una media hora vuelvo y le reviso el nivel, porque ahora la zanahoria se tiene que cocinar. Aunque esté rallada, ella va a demorar un rato para disolverse en la salsa. Ahora, yo la dejo así. A mí no me gusta volver a meter el aparato dentro de la salsa, sino que lo dejo así, lo revuelvo bien para que ya se mezcle. Pero obviamente esto ahora va a saber genial porque la zanahoria le va a elevar el nivel de azúcar a la salsa. No tuve que echarle más nada. Tengo los hongos guardaditos para poner los hongos después, al final, y van a quedar ya fuera de serie. Mientras vamos a ir preparando la pasta, el agua para la pasta y la langosta. Voy a preparar mi steamer o el baño al vapor para hacer las langostas. Voy a poner más o menos la mitad de la olla de agua. Las langostas solamente demoran 10 minutos, no demoran más de eso. Las langostas están frescas, están al tiempo. Ok, tenemos las colas de langosta, ya están a temperatura ambiente. Y así mismo como me las entregaron, así mismo vamos a prepararlas. Como pueden ver, las langostas tienen unas patitas. Ya, todo esto se lo vamos a quitar con una tijera de cocina. Simplemente le quitan eso. Yo prefiero, en mi parecer, si ustedes ven aquí, está un hueco y ese es el conducto de la vena o del conducto gastrointestinal de la langosta. Por ahí es por donde hacen pupú, y eso generalmente, como los camarones tienen la vena encima, la langosta la tiene a la mitad de la cola. Me gusta con una tijera de estas de cocina, yo meto por ese conducto la punta del cuchillo y la otra encima, ya, por aquí, y corto con la langosta hasta el extremo atrás de la cola, ya. Entonces le meto el dedo así por un lado y así por el otro. A veces está más pegada, a veces está más suelta, ya. Este es el shell, esa es la langosta. Mucha gente simplemente la despega, la desprende de la parte de abajo, la saca prácticamente toda, pero no la corta, y la presenta así. Ok, ya tenemos la langosta y la vamos a salar. Sal kosher. Ok, simplemente quiero que vean el baño de vapor que se van a dar estas langostitas. Vamos a acomodar las 5. Así mismo como salen, así mismo las vamos a comer. Ok, así que van para el baño de vapor. Ok, ya los hongos empezaron a botar su propio jugo. Le puse un poquito de vino, tienen un poquito de agua. Y ahora lo último que le voy a poner es un pelito, solamente un pelito de crema de leche. Whipping cream, heavy whipping cream. Y esa crema, todo eso va junto para la salsa. Esto es una locura, qué rico huele, ¿eh? Y ya quedaron los hongos listos. Vean qué delicia. Esta salsa está que parece lava. La salsa está pronta, está deliciosa el sabor, y ahora le voy a agregar los hongos con la crema. Ya tenemos casi todo listo. Agarré 2 pedacitos de buena mantequilla Presidente. Le voy a poner un chorrito de aceite de oliva. Voy a fuego medio y le voy a poner más o menos unos 5 clavitos de ajo.
Estoy agregando 5 dientes de ajo a la mantequilla. Ok, ya tenemos buena temperatura, un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta de cayenne pepper, poquito, y le vamos a poner un toque de orégano. Fuego medio, simplemente que se ponga contento ese ajo ahí para que dé buena salsa. Bajo un poquito, no muy caliente. Y ya tengo la pasta lista, la pasta está en ebullición y tenemos una pasta importada de Brasil, de mi querida cuñada, la familia Sancopé, los dueños de Masas Paulistas, y vamos a utilizar masas paulistas para nuestro plato. Ok, aquí está nuestra langostita, ya está lista. Ahora simplemente vamos a darle un pequeño toque de ajo con la mantequilla. Yo no les puedo explicar este banquetazo. Ponerle un poquito de pimienta. Langostita lista. Al vapor. Ok, nuestra pasta está lista. Vamos a sacar la pasta. Ok, ya tenemos nuestra pasta lista, nuestra langosta y la salsa. Para finiquitar me gusta agarrar un poco de salsa con champiñones y ponerle un poco de champiñones arriba. Y ahí la tienen, señores. Fuera de serie. Un verdadero traído de Italia, mi amigo Rolando de la Cera, a quien le mando un abrazo. Queso parmesano rellano. Por favor, no le vayan a poner esta salsa de ese contenedor transparente con verde que hay por ahí que dice Kraft. Parmesano rellano, y le ponemos un poco de esto encima. Y bueno, señores, aquí está el plato terminado. Los espaguetis con la salsa y la cola de langosta. Espero les haya gustado. Nuevamente les digo, salgan de la vagancia, pónganse a cocinar, que no hay nada que le dé a uno más satisfacción que hacer las cosas con cariño. Cuando uno le mete amor a las cosas, no hay nada mejor en el mundo que después comérselas, como todo. Si no les gustó, compren su cámara y hagan su propio video. Pero por el momento eso es todo. Nos vemos la próxima. Chao. Yes, I can see you.